Profesor Sonia, ¿todos están viendo? ¿Usted está viendo? Sí, estamos viendo todos. Bueno, te presento. Soy la profesora doctora Ramona Fernández y estoy desde acá, desde la central, para ver un poco el tema de nuestra clase, que va como nombre Política Educativa en Paraguay, que elegimos dentro de nuestra materia como Política y Estrategia Educativa, que es algo que es interesante, importante, porque siempre es nuestro día a día en el área educativa, en el Paraguay. Sonia. Sí, profe. Bueno, buenas noches, profesora. Buenas noches, queridos alumnos aquí a mis alumnos de Concepción y también a los jóvenes ahí conectados ahí de San Lorenzo. Y aquí en Concepción, yo soy la profesora encargada de políticas educativas. Yo soy la profesora Sonia Elizabeth Sanabria Irigoyen y vamos a trabajar, preparamos con la profe Ramona este material para poder compartir con ustedes, teniendo en cuenta nuestro programa de estudio dentro de políticas y estrategias educativas. Específicamente vamos a trabajar este tema que es análisis de acceso, equidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad dentro del sistema educativo en nuestro país. Entonces, para mí es un gusto, es un honor trabajar conjuntamente contigo, profe Ramona, también con los jóvenes ahí de San Lorenzo. Entonces, y aquí desde Concepción le mandamos un caluroso saludo y estamos para compartirnos conjuntamente. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profesora Sonia. Y vamos a empezar a... Profe, profe Ramona, dicen si puede compartir la pantalla completa o así nomás. estamos... ¿Vale? ¿Cómo sigue ahí ven bien? Ahí ven bien. Sí, sí, sí se ve bien. ¿Ustedes ven bien también? Sí, aquí estamos viendo bien, profe. También. Sí, Bueno, y ahora vamos a empezar con nuestra agenda de la clase. En un primer punto vamos a tener la apertura y el contexto educativo paraguayo, en donde vamos a tener ejes como ser el acceso, la equidad, la calidad y formación docente, la eficiencia, el gasto educativo en la parte de la institución pública versus la institución privada, la sostenibilidad y la reflexión, y vamos a tener unas reflexiones socráticas que después vamos a debatir de acuerdo a las preguntas que le vamos nosotros proyectar. así es. Y está un poco nuestra agenda de la clase del día de hoy. Son los temas que vamos a estar desarrollando conjuntamente con la profe Ramón. El Bueno, siguiente, por favor, donde habla lo que... está viendo, profe, el objetivo de la Adelante, clase. profe. No todavía. Se quedó en agenda. Sí, ven. Ahí, profe, está viendo el objetivo de la clase. Sí, ahí sí vemos. Sí, de la estampa. ¿Saben? Sí, así igual más la podemos. Profe, de esta forma igual va a poder usted leer, porque Sí, se lee perfectamente.
comparte pantalla completa, lo que parece que al hacer el cambio de la diapositiva, ustedes no visualizan. Sí, profe. Ustedes ven también, ¿verdad? Sí, acá vemos perfectamente, profe. Tranquilo. Bueno. Podemos. Bueno, vamos con el objetivo de nuestra clase, que sería analizar críticamente las políticas educativas en el Paraguay, considerando los distintos ejes que en la clase, que en la agenda les había mencionado, los ejes temáticos, para preparar mejoras fundamentadas en evidencias. Y con esto queremos nosotros entonces, en la primera parte habla del contexto actual del sistema educativo. Nosotros aquí en este primer cuadro podemos ver que el 97% de los niños de entre 6 a 14 años asisten a la escuela. Esto quiere decir que los niños desde el nivel inicial o del primer grado hasta un primero, segundo y tercer ciclo serían los que acuden, un 97% están escolarizados. Entre ese promedio de edades, son de entre 9 a 8 años de edad, serían los que están escolarizados en una institución aquí en nuestro país. También podemos ver en el siguiente cuadro que de 10,6% de los hogares aquí en el Paraguay, de los niños de cada familia están fuera del sistema educativo, es decir, que no están escolarizados por A o B motivo. Ellos no continúan sus estudios. Entonces, persisten desigualdades en niveles, ya sea a nivel medio e inicial. Son muchos los que inician su nivel inicial, primero, segundo ciclo, tercer ciclo, pero después en el nivel medio ya dejan, trabajan, hacen otras actividades, pero ya no continúan sus estudios. Entonces hay todavía esa brecha en lo urbano y lo rural. O sea que existen todavía los jóvenes de la zona urbana con los jóvenes de la zona rural, que generalmente son los que no continúan sus estudios, ya sea por la lejanía o porque tienen que emigrar muchas veces en su comunidad, no existen colegios para continuar sus estudios y tienen que venir hacia la ciudad para poder continuar, otro por la lejanía, otro muchas veces porque están lejos o no existen colegios dentro de su comunidad. Entonces, hay todavía un desafío grande aquí en nuestro país para que haya esa continuidad. Por eso que nos dice que existe una brecha en el nivel inicial, primero, segundo, tercer ciclo. Tranquilamente podemos decir que hay muchos niños escolarizados, pero no así en un nivel medio, y muchos no tienen la oportunidad en un nivel superior, así como ustedes tienen la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y formándose especialmente en lo que es para su profesión para tener ya, Dios mediante, una profesión y continuar capacitándose constantemente. Entonces eso es actualmente dentro de nuestra realidad, el contexto dentro del sistema educativo, lo que vivimos actualmente en nuestro país. Profe Ramona, si podés agregar algo. De hecho, sí, de hecho que esa deserción, ¿verdad?, que hay del nivel medio, muchas veces, y en la mayoría de las veces, es en la parte económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el chico que tiene ya 16 años ya tiene que ir a trabajar porque a veces el sostén de la familia. Entonces ahí es lo que ellos ya hacen una deserción y parece que ya les gusta estar en ese mundo, o sea, que en esa parte laboral, y se olvidan de que ellos necesitan, con el tiempo van a necesitar esa educación de nivel medio, y por esa razón ya ellos dejan, y con el tiempo se dan cuenta, ¿verdad?, de que les va a ser útil y va a necesitar. Por eso es un desafío grande, ¿verdad?, que
que se tiene en el Paraguay, que en lo posible sean menos los que en el nivel medio estén escolarizados, estén en su mayoría. Sería lo ideal, ¿verdad? Para que podamos tener un país con educación, ¿verdad? Porque sin educación el país no se progresa, no hay progreso sin educación. Es el principal. Bueno, Así también. sí, la situación actual y nuestro primer tema es el acceso. El acceso y que es un derecho universal de la universidad, perdón, de la educación, es el acceso a la escolaridad, que el 97% es una cobertura de 6 a 14 años. Y el problema identificado, como se dijo en la diapositiva anterior, un 10,6, lo que no asisten los hijos de los hogares que están fuera del sistema escolar. Y también ahí presentan las causas, la pobreza, el trabajo infantil, es lo que recién estaba diciendo, la distancia a los centros educativos, las barreras culturales. Ahí vemos porque no solamente el acceso es la parte económica, sino esa principal que son las barreras culturales. Y en donde más se nota en la comunidad indígena, que es un problema, ¿verdad? En el sentido de que no tienen ese acceso a la educación para el futuro de ellos, ¿verdad? La propuesta para, en este caso, es ampliar la cobertura en las zonas rurales con escuela multigrado y un transporte escolar que creo que en Concepción ya están teniendo por lo menos esa propuesta que acá tenemos en el transporte escolar. Así es, profesora. Bueno, aquí en Concepción, teniendo en cuenta esta situación actual, existía una sola escuela que tenía un transporte escolar, pero era diferente. Había un asentamiento, que ese asentamiento, los niños de ahí venían aquí en la ciudad en una escuela X, en una escuela. Entonces, ¿qué pasa? Desde este año se terminó ya la infraestructura, ya tienen edificio y los niños de ese asentamiento ya no vienen a la ciudad, ya se quedan nomás ahí en su comunidad. Nosotros le llamamos el asentamiento Aquinocue. Entonces, ya no tenemos nosotros ese transporte así que es en las escuelas. La única que cubría en transporte escolar en escuela. Pero en el sector universitario sí. Por ejemplo, nuestros alumnos son muchos de diferentes distritos aquí de Concepción en un nivel superior, universitario, que del distrito, por decir, uno de los distritos que es Belén, otro distrito, por ejemplo, es de Pazorqueta, San Alfredo, sus municipios o la intendencia le pone un transporte escolar, un transporte para trasladarle a los jóvenes que estudian aquí en Concepción, en las diferentes universidades, ya sea aquí en San Sebastián o en la Universidad Nacional u otras universidades que están en Concepción. Entonces, tenemos nosotros a nivel superior universitario, sí tenemos y contamos con un transporte escolar que está sustentado por los diferentes distritos. Pero en lo que se refiere a la escolar básica o ya sea o nivel medio, ya no tenemos, era el único que aquí en Concepción teníamos la escuela que le mencioné, del asentamiento. Entonces, sabemos muchas veces, como le digo a mis alumnos, la educación es una inversión, pero una inversión a largo plazo donde nosotros, cada uno, estamos invirtiendo y estamos ahorrando para nosotros mismos. Porque en el día de mañana, capaz que ahora pasemos muchas cosas, dejamos de lado cosas personales, cosas que queremos, pero estamos invirtiendo en nuestra educación. Y eso a la larga y más adelante nosotros vamos a ver, Dios mediante, el fruto, el sacrificio de este ahorro que estamos haciendo. Entonces es muy importante que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras realidades, tenemos que seguir
apostando en lo que es la educación. Cuesta muchísimo. Aquí en Concepción tenemos zonas, yo estoy en una zona vulnerable, trabajo en una institución de una zona muy vulnerable y tenemos que trabajar justamente los trabajos infantiles. Existe pobreza, existen familias niños que no tienen mamá porque están privados de su libertad, niños o jóvenes que están dentro de lo que es la drogadicción que hoy en día abunda en muchas partes. Entonces, todo eso nosotros es una situación actual que atravesamos dentro mismo también es una realidad social, pero también hace que nos perjudique en lo que se refiere a la educación en el ámbito educativo, porque repercuta. Los niños, los jóvenes están en las escuelas y nosotros a pesar de eso tenemos que ir trabajando, a pesar de sus millones de realidades, tenemos que seguir trabajando, porque aquí hablamos del acceso, es la oportunidad que todo niño, joven tiene la oportunidad de estar matriculado y estar inserto en un sistema educativo. Pero ¿qué implica ese acceso? Tiene que haber una permanencia, porque si vamos a ver las realidades de los niños, de los jóvenes, de las diferentes personas, cuesta muchísimo esa permanencia para que no dejen, no abandonen y no dejen de asistir a las instituciones. Y tiene que tener una promoción, tiene que terminar y tiene que continuar estudiando. O sea que el acceso, como ya estaba diciendo aquí y está en la diapositiva, es un derecho universal de la educación y de toda persona tiene derecho a una educación. Pero esa educación tiene que ser de calidad para cada uno, pero implica la permanencia y una promoción. Entonces, es difícil nuestra tarea, pero esta es la realidad hoy en día de nuestro país, lo que se refiere a la educación. Sí, mismo, profesor. Continuamos. Lo que yo también le quería a usted preguntar por mi parte, ¿verdad? Personalmente, el multigrado. ¿Tiene alguna experiencia, profe, en el multigrado, en las escuelas multigrado? Sí, existen todavía las escuelas, nosotros le llamamos plurigrado. Plurigrado, sí. Sí, el plurigrado, por ejemplo, en las zonas rurales, porque muchas veces íbamos a tocar también lo que es la formación docente y también la eficiencia y la calidad en educación, aunque muchas veces tenemos infraestructura, tenemos docentes, pero el Estado tiene que también saber utilizar los recursos que se le da. Entonces, hay una brecha. Si yo, Sonia, profe Sonia de un grado X, tengo 20 alumnos del segundo grado, por decir, y la otra profe tiene, por ejemplo, solamente 2 y en otra clase tiene 3. Entonces, eso se tiene que saber utilizar esos recursos y existen los plurigrados y más en las zonas urbanas, en las zonas rurales, ya que hoy en día las instituciones están alejadas de las casas, entonces cada vez hay o sea, menos niños que se van a la escuela, entonces eso tiene que saber utilizar esos recursos para poder trabajar y a eso nosotros le llamamos plurigrado, que una profe lleva 2 grados, ya sea primero o segundo, y tiene que ir trabajando esas capacidades con los niños, teniendo en cuenta los grados con que ellos van a estar trabajando. Sí, que siempre hubo y sigue habiendo, porque Sí, hasta hoy en día existe. hasta hoy, sí, así mismo. Sí. Sonia. Bueno, dentro de la calidad educativa, como ya hablamos, cuando hablamos de calidad educativa, es lo que nosotros queremos, lo mejor para nuestros alumnos y que ellos realmente, justamente dice aquí, logren el aprendizaje, el logro de aprendizaje y una formación docente. En el primer cuadro podemos ver que el resultado de aprendizaje. Bajo desempeño en matemática, sabemos, escuchamos que siempre el problema en las instituciones son las áreas instrumentales, las áreas específicas, así como matemática, castellano o guaraní también, que forma parte de lo que es el área de comunicación. Entonces, estas áreas siempre es en el momento de las evaluaciones y dentro de la formación docente el problema
y solemos ver en las noticias que los docentes siempre se aplazan porque no tienen una comprensión lectora, dice. Entonces, existe ese desempeño, bajo desempeño, y siempre donde los problemas nosotros atacamos en la escuela y en todos los niveles del sistema educativo, es la lectura o la comprensión lectora y matemática. Por eso habla que no es solamente aquí en nuestro país, a nivel internacional también es ese problema. Hablamos del currículum, que existe un currículo así riguroso, que significa que cada carrera tiene un programa, un currículo que tiene que seguir, que es riguroso. ¿Y qué nos dice aquí? Que está desactualizado, y hoy en día nosotros en esta era, en este tiempo actual, no podemos estar desactualizados. Capaz para la profe Ramona y para mí, la tecnología nos cuesta, pero hoy en día no podemos decir yo no voy a hacer, tenemos que procurar, tenemos que hacer que esto forme parte de nuestro día a día en lo que se refiere a la tecnología. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy en día el mercado laboral necesita. Personas capaces, competentes y personas que respondan a las necesidades actuales del momento de este siglo que estamos en el siglo XXI. Y en el ámbito de formación docente, ¿qué nos dice? Que hay una deficiencia en la formación inicial y escasos programas de capacitación continua. Aunque hoy en día nuevamente estamos en esa sintonía, estamos nuevamente en ese ritmo que, al menos aquí en Concepción, en la realidad, en la supervisión donde nosotros estamos trabajando en nuestra zona de influencia, nosotros trabajamos muchísimo lo que es la capacitación docente. Y hoy en día no podemos estar desactualizados porque en todos los niveles del sistema tenemos lo que es la educación inclusiva. Y esa educación inclusiva no podemos dejar nosotros de lado. Y para eso tenemos que estar capacitados. Anteriormente nosotros en formación docente o cuando estudiábamos nuestra carrera no teníamos una materia en específica que nos hable de la educación inclusiva. Teníamos que, y a pesar de eso, continuamos, nos capacitamos. Hoy en día ustedes tienen la suerte, los jóvenes, tanto acá de Concepción, también todos los jóvenes ahí también de Central, dentro de la malla curricular, dentro del currículum que estamos, de nuestro programa de estudio, está lo que es hoy en día una educación inclusiva. Entonces tenemos que estar capacitados, tenemos que estar actualizados en lo que se refiere se refiere hoy en día a esta parte de la educación, porque no podemos dejar, todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva y también tiene que ser una educación, tiene que recibir una educación de calidad. Y la innovación pedagógica está limitada y dice lo justamente acá, la incorporación de TIC y metodologías activas en el aula. Tenemos que tratar nosotros como futuros profesionales de la educación, tratar que nuestras salas, que nuestras clases diarias, utilizar estrategias innovadoras, creativas, metodologías que ayuden a los jóvenes, a los niños, para que realmente ellos quieran estudiar, quieran participar y les guste y realmente logren ese aprendizaje. Porque hoy en día ya no es más eso, solamente el docente, el profesor, el que tiene la última palabra y el que da una clase tradicional, sino que hay que buscar hoy en día de innovar, de trabajar de forma diferente, de tener en cuenta también las diferencias individuales de nuestros alumnos, entonces de ir trabajando permanentemente y, como nos dice acá, innovar nuestra pedagogía, innovar nuestra práctica diaria, nuestra práctica pedagógica. Entonces, si nosotros trabajamos todo esto, realmente innovamos nuestra práctica, nos capacitamos constantemente, tenemos en cuenta los intereses, las necesidades de nuestros alumnos, realmente vamos a lograr una calidad educativa. ¿Y qué es lograr la calidad educativa? Es lograr que nuestros alumnos aprendan y que realmente esas capacidades que nosotros queremos trabajar en ellos, que realmente se pueda desarrollar esas capacidades en el alumno. Porque hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Es desarrollar capacidades, porque necesitamos que nuestros alumnos sean habilidosos, sean creativos,
sean competentes. Y la competencia es hacer algo y hacerlo bien. ¿Profe? Sonia. En cuanto a los resultados de aprendizaje, el bajo desempeño, el bajo rendimiento que hace 2 o 3 años, la evaluación internacional que se hace, que suele ser PISA, el que más se conoce en el Paraguay, siempre decía que de cada 10 alumnos, 7 no comprenden lo que leen. Entonces, para nosotros es algo muy grave. ¿Por qué? Porque si no comprenden lo que lee, tampoco vamos a poder darle matemáticas, que también hay situaciones problemáticas, no vamos a poder darle ninguna otra de las materias porque leen y no entienden lo que ellos están leyendo. Y es algo muy grave. Entonces, en este caso, siempre mi parecer es incentivar a la lectura, mucha lectura, que haga, inclusive de cualquier textos, de acuerdo a su edad, incentivarle a la lectura, y así van a ir también comprendiendo y enriqueciendo su vocabulario. Eso más también es para los docentes que están en la carrera de ciencia de la educación. La formación docente, no cansarse en formarse, porque es algo que es una formación continua, capacitarse, porque nunca terminamos de aprender. Siempre hay algo nuevo y ese algo nuevo es importante para el aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros nunca no debemos quedarnos en uno solo o en la historia. ¿Por qué? ¿Quién son nuestros competidores? Nuestros alumnos. Ellos van en forma, pero veloz, y nosotros no podemos estar en esa situación, ¿verdad? Que no la alcancemos a nuestros alumnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor desafío para nosotros? En este caso, las TICs, ¿verdad? Que nosotros tenemos que también capacitarnos en esa incorporación de las TICs. Tenemos que aprender qué es lo que ahora justamente estamos haciendo, desde dónde nos estamos transportando y estamos aprendiendo. Ahora ya no hay barreras ni fronteras, ¿verdad?, para aprender. ¿Por qué? Porque siempre hay miles de cursos en varios otros países también, ¿verdad? Y que podemos acceder nosotros, y eso nunca tenemos que dejar de estudiar. Y muchos temas para capacitarnos. Y la metodología activa en el aula es importantísimo hoy en día. ¿Qué es la metodología activa? Es el enfoque que nosotros le damos, el enfoque por competencia, y aplicar diferentes instrumentos, porque en eso ahora se refiere esta nueva, no sé si decirle tema, pero de este tema. se le llaman ahora metodologías activas, se le llama ahora a la nueva incorporación de la evaluación, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus instrumentos? Todo lo que sea por competencia, no por objetivo, debe ser por competencia. Y ahí otra vez vamos a ir a otras cosas, ¿verdad?, que es la parte de evaluación. Decirle a los alumnos y a los estudiantes que vayan capacitándose día a día, no quedarse en el molde, ¿verdad? Porque el que se queda en el molde no va a poder surgir, vamos a decir, o trabajar hoy en día en la nueva era. Sí. Sí, y justamente eso, profe, compartiendo un poco contigo también esa idea. Entonces, en educación nosotros tenemos que estar permanentemente capacitándonos, no solamente quedarnos con uno, sino hay que permanentemente capacitarnos justamente para poder ir mejorando, y de esa manera mejorar también nuestras prácticas y utilizar estrategias innovadoras. Bueno. Y a eso es lo que le llamamos hoy en día lo que es la eficiencia, el uso adecuado de los recursos. Hoy en día tenemos varios recursos. Y ¿qué es lo que es la eficiencia? Capacidad de obtener los mejores resultados en los recursos disponibles, en lo que nosotros tenemos, en lo que es la oportunidad, en las herramientas que tenemos que saber utilizar bien. Un ejemplo real: infraestructura escolar disponible, pero su utilizada
que no se utiliza bien o mientras falta aula en otras zonas, Por ejemplo, hay instituciones, y puedo decir con propiedad, yo estoy en una institución privada subvencionada, de gestión privada subvencionada. ¿Qué significa eso? Que el Estado, la única subvención que recibimos es el sueldo del docente. Pero en lo que se refiere a infraestructura, a mejorar una de las políticas también de nuestro país, el hambre cero, el almuerzo escolar, nosotros esos beneficios no recibimos. Estoy en una zona vulnerable, en una zona en la periférica de Concepción, y ahí, por ejemplo, las mejoras en infraestructura es gracias al esfuerzo de la comunidad educativa. Y tenemos muchísimos alumnos, 310 alumnos desde el prejardín hasta el sexto grado nada más, porque una escuela primaria. Sin embargo, otros que tienen, que están bien dotados de, que oficial, que tiene una buena estructura, pero no tienen alumnos. A eso, por ejemplo, ¿y qué pasa? No tienen alumnos o no utilizan bien los recursos que se les da. Entonces, eso no es algo bueno, que hay esa diferencia nuevamente. Capaz eso que tiene todo no aprovecha y no valora, y el docente tampoco realiza bien su tarea. Otros, sin embargo, necesitan muchísimo en infraestructura, pero hacen de corazón y dan lo mejor por sus alumnos por sus alumnos, y utilizan correctamente cada recurso, cada cosa que tiene, porque saben que el esfuerzo, saben que lo que ellos tienen es gracias al esfuerzo de ellos, y valoran y cuidan más. Entonces, eso muchas veces nosotros tenemos que, existe todavía esa diferencia. Sabemos que el Estado no va a invertir en algo que no es de él, por decir una privada, o en una privada subvencionada. Sí invierte en lo que es de las escuelas oficiales, pero también en algunas escuelas oficiales existen todavía mejorar infraestructura, aunque tenga todo, se le da todo, inclusive hoy en día se da las guías didácticas a los docentes, los cuadernillos de aprendizaje para cada niño. Igual no se hace bien lo que se tiene que realizar. O sea que muchas veces no sabemos, se le da, pero no, tampoco se hace bien la tarea. Entonces, tenemos que ver cómo, o sea, tenemos que asumir con más responsabilidad nuestra tarea, y asumir con responsabilidad lo que es enseñar la docencia, y volver nuevamente a esa vocación de querer hacer algo por nuestros niños, por nuestros jóvenes de aquí de nuestro país. Y hay algunas preguntas aquí que nosotros queremos compartir con ustedes. Y adelante, profe Ramona. Sí, aportando un poco este tema de la eficiencia. Generalmente las dos políticas, esa es fuera de estas preguntas, quiero hacerles, ¿cuáles serían una o dos políticas estratégicas que están aplicadas en el Paraguay para la educación paraguaya? ¿Cuáles les parece que son? Uno o dos. Política de estrategia a largo plazo sería ya esto, ¿verdad? Porque ya se implementó y se sigue implementando. Es decir, que hay un resultado. ¿Por qué estas una o dos políticas estrategias? ¿Cuál era la misión? Que no haya más deserción, ¿verdad? Que no vayan a querer ir al colegio o a la escuela, que no sea un pero de no ir más a la escuela, o Una que situación, tengan sí. ahí en la clase, ¿verdad? O en el colegio o en la escuela. ¿Cuál sería? El hambre cero y el otro, el kit Que escolar. también puede ser a usted. Dos grandes Sí. políticas de la educación paraguaya que, así como dijo la profesora, tenemos que ver cómo esa eficiencia, esa distribución adecuada de esos recursos, porque hay algunos sectores vulnerables que no están teniendo, que no les llega lo que es el alimento, ¿verdad? Y otros lugares que les llega, que a veces les llega de más, ¿verdad? Hay que ver cómo hacer esa parte, ¿verdad? Cómo solucionar lo mismo que el kit escolar, ¿verdad?
Llegan a algunos lugares, en otros no llegan, Y ¿verdad? en otros sí. ¿Cómo, profe? Y muchas veces, sí, y muchas veces también esas personas que reciben y reciben de más tampoco valoran, no aprovechan o también desperdician en lo que se refiere a la alimentación. Entonces, hay muchas veces, y es mi queja personal, que porque yo vivo eso en carne propia, mis alumnos no reciben hambre cero, y ahí muchas veces, como solemos decir, sí hay sí, hambre cero realmente, porque estamos en una zona vulnerable, en una zona de la periférica. Sería como ahí hacia San Lorenzo, hacia Asunción, sería como el Bañado, ¿verdad? Entonces, estos Chacarita, donde niños yo que están ahí, sí, sí. sí, entonces los niños que acuden a la institución realmente necesitan, y como usted está diciendo, una política del Estado, y que gracias a esa alimentación hay muchos niños que se van, esa es la motivación de irse a la escuela, porque en la casa no reciben, en la casa no tiene que comer. Entonces, la motivación es que ellos vayan y puedan almorzar, merendar, comer algo. Y en todo caso también lo que son los libros, los materiales. Entonces existe y muchas veces duele ver que otras instituciones reciben y desperdician y otros, sin embargo, sí necesitan. Entonces el Estado debe de mirar también, es algo muy positivo que yo veo, pero que tiene que mirar un poquitito cuáles son, qué instituciones realmente necesitan necesitan cambiar un poco, reestructurar un poco lo que es su planificación, si esa institución de la periférica, aunque no sea oficial, pero necesita realmente, se le dé a esos niños para que realmente también ellos se sientan motivados y por lo menos estén con el estómago vacío, porque nosotros grandes, si tenemos hambre, no aprendemos, ya no estamos más luego tranquilos. ¿Y qué serán los niños? Entonces, hay veces que ellos se van sin desayunar, hay veces ellos se van sin comer. Entonces, a pesar de esas realidades, el docente tiene que trabajar con los niños y hacer que ellos aprendan algo y desarrollen una capacidad. Entonces, eso muchas veces tenemos que ver, y cuando estamos en esas realidades, parece que sentimos más y vemos más allá de nuestras narices, porque muchas veces tenemos todo y pensamos que el mundo termina ahí solamente donde estoy yo, sino existen muchísimas realidades, y más aquí en la zona ya de Concepción, estamos 540 kilómetros de distancia, y hay una gran diferencia en esas realidades aquí en Concepción en cuanto a infraestructura, a cuanto a muchos otros recursos que capaz la gente, ustedes central, tenga y nosotros no, por ejemplo. Entonces, hay esa diferencia, es importante también, así que nos conozcamos y sepamos cómo estamos viviendo cada ciudad o cada departamento, estas realidades que se refiere en el ámbito educativo. Y así como futuros docentes, en algún momento también les puede tocar esa realidad, y es manejar, es saber manejar, es saber estar, arreglar, solucionar, porque el quien que está primero en el frente de batalla, ¿verdad? Es la maestra, el docente. Entonces, hay muchas veces con una sola comida el alumno va, uno solo hasta el día siguiente, ¿verdad? Ese que se le dio en el colegio o en la escuela, con ese está y con ese se queda. Y ahí donde nosotros los docentes con los niños, en el rendimiento porque ellos no pueden concentrarse, no pueden razonar, y resulta a veces difícil, y es un desafío grande para nosotros o también para ustedes que van a ser futuros docentes. Y Y acá, otra cosa, sí, sí. sí. Y otra cosa también les quiero decir a los docentes, y que usted seguramente, profe, sabe muy bien en las cuestiones de infraestructura. Muchas veces, por decir, gotea mi techo de la escuela, mi sala de clase. Y muchas veces la gente se sienta a esperar que el Estado arregle y no se preocupa en ya buscar los mecanismos con la ACE, porque hoy en día hay asociación de padres,
hay consejo escolar o hay, por ejemplo, en los colegios, los centros de estudiantes, buscar la estrategia y la manera de ir a ver cómo solucionar esa dificultad. Porque muchas veces se caen las instituciones porque se espera que el Estado solucione todo y muchas veces eso no es la solución. El Estado muchas veces no nos hace caso ya después de caerse o muchas veces ya se caen y ahí no nos hace caso. Entonces, desde un principio, nosotros como ustedes jóvenes, como futuros educadores, se pueden ir en cualquiera de las instituciones en día de mañana cuando enseñen, entonces tener un poco esa identidad, tener esa, sentirse parte de esa institución y buscar ya desde buscar solución antes de esperar sentado a que se nos arregle o aunque o se nos solucione un problema. O sea que hoy en día hay muchísimas mejorías, yo veo, y acá en Concepción mismo, en el departamento de Concepción se trabaja muchísimo, se trabaja en infraestructura, pero existen todavía niños que están fuera de aula dando clases bajo árboles. Existen todavía en la zona rural de aquí de Concepción. Y en la tele, en los noticieros, seguimos viendo y escuchando esas realidades. Y eso forma parte de nuestra realidad en el ámbito educativo, que tenemos que conocer. Así mismo, porque es conocer todos los ámbitos, todas las formas, todas las realidades que se nos pueda presentar y solucionar nosotros, porque depende también de nosotros, porque somos la única esperanza a veces en el fondo de ese niño que está dentro del sistema educativo. Entonces, tenemos que ser nosotras las que, o nosotros los que impulsamos esa estrategia o esa política, no solamente en el Paraguay, sino en el aula, nomás luego podemos hacer muchísimas estrategias y políticas dentro del aula. De ahí se empieza, ¿verdad? Y después va a ir expandiéndose. Bueno, y acá, profe, vamos a ver que están todos, creo que lo que ya dijimos, todo ligado a estas preguntas que vamos a ver un poco si nuestros estudiantes nos pueden analizar, ¿verdad? O responder. Dice, gastar más necesariamente significa ser más eficiente. ¿Escucharon? Sí. No sé si alguien quiere responder, puede abrir su micrófono y decir, ¿verdad, profe? Sí, Para yo que pienso podamos compartir. sí. Si alguien levanta la mano para poder... Están las 4 preguntas, ¿verdad? Si yo voy a ponerle, mencionarle las 4 preguntas y de acuerdo a eso nos puede ir respondiendo, ¿verdad, profe? Sí, así es. El otro también es, ¿qué es peor? ¿Poco presupuesto o mala gestión del existente, ¿verdad? De lo que ya hay, ¿verdad? Del presupuesto que ya hay. El tercero dice, ¿cómo se puede medir la eficiencia educativa de forma objetiva? Porque también recién ya estamos diciendo también, ¿verdad? ¿Quién es responsable de la excelencia? ¿El Estado, los directores o los docentes? Ustedes ya van a elegir cuál sería la pregunta, la respuesta que pueden hacer. Ustedes van a leer, quieren compartir. Tenemos vamos a escucharla a una compañera. La primera pregunta dice, gastar más necesariamente significa ser más eficiente. Yo creo que no sería necesariamente, o sea que no sería, lo correcto no sería gastar más, sino que aprovechar y aprovechar bien los recursos disponibles, lo que sería. No necesariamente gastar más, sino que utilizar correctamente los recursos que disponemos. Esa es la respuesta que tengo para la primera pregunta. Una buena distribución para de los recursos. La segunda pregunta, ¿quién nos puede responder? Aquí de Concepción pueden responder, profe. ¿Qué es peor? ¿Poco presupuesto o mala gestión del existente? Sí. ¿Quién quiere responder? Bueno, ahí va a poner su... Puede venir acá, sin problema. Acá va a venir para que pueda... ¿Y cuál es peor? ¿Poco presupuesto o mala gestión del existente? Tenemos, lo que tenemos. ¿Cuál es peor?
Yo creo que el poco presupuesto, si no hay bastante presupuesto, pero también creo que se asocia, porque si hay un presupuesto y no se realiza una gestión, no se puede llegar a tener unos buenos resultados. Muy bien, gracias. Sí. Sería que si tenemos poco presupuesto, por supuesto que si tenemos poco presupuesto y mala gestión, no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? Tenemos poco y podemos... Ambas cosas, ¿verdad? porque puede tener poco presupuesto, pero utilizarse correctamente. Así. O puede tener muchísimos beneficios, pero no hay puro daño. Si hay una mala gestión, entonces ambas cosas van de la mano. No Claro. interesa si aunque tenga poco, pero Sí. utilices correctamente. Tengas mucho y realices bien, también es importante. O sea, la buena gestión sería lo más importante para una buena eficiencia. La palabra clave es la gestión que debe tener el presupuesto que nos asigna. Bueno, Sí. y la otra pregunta, ¿cómo se puede medir la eficiencia educativa de forma objetiva? El compañero de ustedes le va a responder. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos Buenas tardes. eficiencia educativa ya de manera objetiva? Desde el punto de vista más administrativo, con porcentaje de alumnos que entraron y de cuántos se graduaron. Si se completa el proceso educativo desde el inicio, desde el ciclo inicial hasta el ciclo medio y termina, se podría considerar que el ciclo educativo fue eficiente. Pero desde lo que es el pragmatismo sería el porcentaje de alumnos que tras graduarse han encontrado una labor o han seguido estudios superiores. Esa es mi respuesta. Ese sería para ti la eficiencia educativa. Sí, para mí. Que vayan saliendo del colegio y vayan a la universidad. Ese seguimiento, vamos a decir, si llegaron a ese tercer nivel. Muchas gracias. Bueno, Y en la cuarta pregunta, sí, ¿quién es el responsable de la eficiencia? ¿el Estado, los directores o los docentes? Y no culparnos todo, ¿verdad? Y no pasa nada. Venía acá, Miriam. Desde ahí no, venía acá para que te puedan escuchar. Aquí va a venir la Miriam, mi alumna. Aquí viene ella. Bueno. Saludos. Hola para todos. En esta pregunta que nos dice quién es responsable de la eficiencia, el Estado, los directores o los docentes, creo que una sola persona o una institución no hace su papel. Entonces tiene que ser los tres. Tienen que trabajar juntos y incluye la familia y la comunidad. Esa es para mí la respuesta de esa pregunta. Gracias. Ya, muy bien. O sea, que un equipo sería formar un equipo que son para el Estado, los directivos, los docentes, como dijo muy bien, es también la familia, ¿verdad? Que es importante. Sí, hoy en día, por ejemplo, el Estado te puede dar muchísimas cosas. Los directores pueden acompañar, motivar, ayudar, hacer un seguimiento constante de la práctica diaria. Los docentes es la clave fundamental para que haya realmente una buena tarea, una buena gestión en lo pedagógico. Pero el docente solo no va a poder realizar, necesariamente necesita de la familia, del apoyo y del acompañamiento de cada familia para que su niño, su hijo pueda avanzar y pueda lograr esas capacidades que queremos desarrollar en él. Entonces, hoy en día, por eso hablamos que la responsabilidad de la educación es de todos y todos nos necesitamos para que realmente haya una buena eficiencia. Cada uno hace lo que tiene que hacer y hacerlo bien. Ahí yo creo que realmente vamos a lograr las capacidades y formar jóvenes y niños competentes en cada área. Eso es lo que el sistema educativo quiere, ¿verdad? Y necesita que sean jóvenes competentes para que les pueda servir a ella, a sí mismo y a los demás, ¿verdad?
Entonces, es importante. Bueno, vamos a pasar a otro eje. Aquí podemos ver en esta diapositiva los gastos en educación, una inversión del Estado. Aquí podemos ver nosotros, hay un porcentaje del BID del Banco Mundial destinado a educación. En Paraguay nos dice aquí, invierte por debajo del promedio en Latinoamérica en educación como porcentaje. O sea que el Paraguay es el que está el más bajo del promedio en América Latina. Que invierte, no sé, ustedes dicen cuánto porcentaje invierte en educación el Paraguay. El bajo porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Destinado a la educación, tiene un porcentaje que debería ser lo ideal, pero nosotros no aplicamos, ¿verdad? Que es por ahí, que no alcanza todavía ni 4 y 7 es lo que debe ser. 3,5% invierte Paraguay en educación. Sí, y sin embargo otros países invierten más, lo que están aquí en América Latina, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que dice 8%, 5%, 4%, y nosotros estamos debajo también de eso, o sea que el promedio. Del promedio de los demás países. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? En qué aspectos, aunque hoy en día se invierte un poco más en infraestructura, en otras partes dentro de la política educativa, pero que sigue siendo bajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo podemos ir mejorando y ver cómo se puede invertir un poquitito más en educación aquí en nuestro país. Sí, así mismo. Que también tenemos que practicar lo que dijimos hace rato de la eficacia, ¿verdad? Podemos tener también un bajo porcentaje, pero si es eficaz esa inversión, esos recursos sabemos utilizar, a lo mejor ya va a ser suficiente, ¿verdad? Si no va por otros lados, ¿verdad? Ese porcentaje de inversión también del Producto Interno. Bueno. Aunque muchas veces se invierte, o sea, hay un presupuesto, pero ese presupuesto muchas veces no se utiliza correctamente y en vez de usar un 100% en donde fue destinado, siempre un embolque mío se utiliza un poco menos y el resto no sé dónde va, ¿verdad? Entonces muchas veces eso también hace que acá en nuestro país hay muchísima riqueza. En nuestro país hay muchísimos valores, hay muchísimas personas muy inteligentes, capaces, pero muchas veces no invierte como tienen que invertir, no se utiliza correctamente y eso hace que cada vez más estemos con situaciones, tengamos dificultades en educación, en salud y en otros ámbitos, no solamente en educación, en diferentes ámbitos acá en Paraguay. Entonces nosotros tenemos que cuidar esos aspectos porque lo más fundamental es invertir en dos cosas en el Paraguay, en educación o sea, en un país, en educación y en salud. Y esas dos cosas todos los días estamos escuchando dificultades y problemas por todos los medios de comunicación que existen dificultades. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Nos tiene que llamar la atención que nos está utilizando, aunque no se utiliza correctamente los beneficios que tiene cada uno de esos sectores. Así mismo. Y ella entra también otra cosa que son los valores que tienen los que gobiernan nuestro país, ¿verdad? Ella entra otro tema que son sus valores, ¿verdad? Para hacer la eficacia y la distribución equitativa eh, de los gastos, ¿verdad? Que un país implica tener, ¿verdad? Un país implica tener. Bueno, profe, tenemos otras preguntas. Si le vamos a... Podemos hacer y compartir nuevamente. Así mismo. La primera pregunta dice, ¿más inversión garantiza automáticamente mejor educación? ¿Qué dice? ¿Quién va a querer responder? O ya...
A ver, Jenny, acá va a venir. Más inversión garantiza automáticamente mejor educación. Venía aquí, ella va a responder. Sí, es una Jenny. garantía nuestra inversión. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Nos dice ahí que si hay más inversión, sí garantiza automáticamente mejor educación. Y eso efectivamente es muy cierto, porque cuanto más haya inversión en la educación, porque sabemos ahora que hay poquísima inversión en cuanto a nuestra educación acá en Paraguay, yo digo que vamos a subir mucho más de nivel en cuanto a la educación, que falta muchísimo todavía, pero con más inversión vamos a mejorar eso, porque Así, hace mucha falta. sí mismo, y con la ayuda de ustedes, que son los futuros de nuestro, no solamente los futuros, sino los presentes, ya son con la ayuda de ustedes y vamos a poder lograr también esa inversión que garantiza nuestra educación, nuestra mejor educación, porque siempre nuestros niños y jóvenes van a estar en manos de ustedes también. Claro que sí, que así sea. Muy bien. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias. Segunda pregunta, ¿cómo debería distribuirse el presupuesto educativo? Ahí José nos va a responder. Deberíamos empezar centrándonos específicamente en los niveles básico y medio, ya que asentamos bastante bien la educación inicial. Tenemos problemas de entrada, pero la educación inicial está bastante bien asentada. Desarrollar mayormente el presupuesto en los niveles escolar básico y escolar medio. Y alocar un poco más también el presupuesto a la educación superior, porque la educación superior estamos teniendo problemas con el manejo de fondos, entre otras cosas. Muchas gracias. Gracias, José. Y muy cierto lo que dice, porque la distribución, ¿verdad? No es muy equitativo y hoy en día también hay muchos jóvenes que terminan el colegio y no pueden seguir la educación superior, ¿verdad? Entonces, en esa parte, como dice el joven, tenemos que también, esa distribución sea también más a la educación superior, con Sí. muchas, Porque muchas muchas veces limitaciones. sí, se invierte en educación inicial, en escolar básica y muchas veces en nivel medio y superior, poca inversión, que se enfatiza inicial y primero, segundo, tercer ciclo, escolar básica. Pero los otros niveles se deja un poco de lado y muchas veces eso hace que muchas veces existe esa diferencia. Así mismo. La tercera Bueno, en el pregunta. tercero, Sí, sí, profe. a usted. ¿Qué área necesitan mayor inversión urgente? Aquí hace rato ya quería pasar y ahora ya va a venir ya a Vamos, compartir. Sí, vamos. porque vinieron muy bonitas hoy mis alumnas, profe. Sí, Buenas noches. buenas noches. Según la pregunta que nos hace ahí, sobre qué áreas necesitan mayor inversión, a mi parecer, se necesita más inversión urgentemente en las áreas rurales, donde existen niños que son de escasos recursos, que necesitan primeramente buena alimentación también para poder aprender en clases, y ahí es donde se debería implementar el hambre cero, cosa que en varias instituciones, como comentó la profe hace rato, no llegan todas las instituciones. Y también debería haber más inversión en los materiales didácticos que serían para poder eh, trabajar en clases con los compañeros y así. Muy bien, me parece perfecto. Muchas gracias. Cierto, materiales actualizados también y didácticos, los materiales, ¿verdad? Que es importante. La última Porque pregunta es, muchas veces, profe, muchas veces la realidad que con los compañeros docentes, como solemos trabajar, vienen las guías didácticas, vienen los materiales, los cuadernillos de aprendizaje en las escuelas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no responden a las necesidades y no responden a la realidad, por ejemplo, acá de nuestra zona. Entonces, sería muy importante que esos materiales se actualicen
y que realmente respondan. Sabemos que los docentes somos expertos y somos guapísimos en poder ir, porque una planificación, un material siempre es flexible, vamos adaptando a esa realidad. Pero sería importante que tanto los cuadernillos como las guías didácticas respondan un poco también a nuestras realidades, porque muchas veces responden solamente a la realidad ahí de la zona donde está, o la parte central, o la parte ahí solamente de Asunción, o sí, esa zona, y no responden a nuestra realidad, y en base a eso tenemos que trabajar nuevamente nosotros los docentes que estamos ya en el interior. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que ir mejorando, pero gracias a Dios tenemos. Lo importante que tenemos, pero justamente como es nuestro tema, esta parte es la inversión, saber utilizar, y para ello también hay que invertir mayor inversión y urgente en las capacitaciones, volver nuevamente a esas capacitaciones docentes, pero que está también el compromiso de cada persona. Si yo me capacito, tengo que realmente implementar. ¿De qué me sirve irme a las capacitaciones y vengo a desarrollar mi clase como siempre desarrollé? Sino tengo que tratar de aplicar lo que aprendo. Así mismo, y vuelvo otra vez nuevamente a los estudiantes, que se animen a hacer sus materiales, que investiguen, Sí. que hagan materiales que les va a servir de acuerdo a la realidad que tiene cada estudiante de su comunidad o de su lugar de trabajo, ¿verdad? Es importante que ellos también apliquen la investigación, porque la investigación es muy importante hoy en día para todos los futuros estudiantes que van a ser docentes. Ahora bien, el último, el problema, dice, ¿es la cantidad de dinero o la forma de usarlo? ¿Qué les parece? ¿El problema es la cantidad o nuevamente, verdad, la O la gestión? forma de usar. Sí, o nuevamente es la forma de usarlo, la gestión, ¿verdad? Y ahí siempre la palabra clave es la gestión que tiene la persona que está encargado del dinero, ¿verdad? Porque eso es importante, que está encargado del dinero. Y como vimos en la diapositiva anterior, está el director, el docente, como dijo la profesora, y el docente generalmente a veces es más la que gestiona o el que gestiona todo lo que conlleva a una realidad de su comunidad, de su aula, ¿verdad? Del momento que uno tiene, por ejemplo, un litro de leche, tiene que gestionar, ¿verdad? Desde ahí, desde el aula, para distribuirle a toda la cantidad que tiene. ¿Quién es el que sabe hacer? El docente, el que sabe distribuir, ¿verdad? Porque es de acuerdo a su realidad. Así es, profe. Sí. Aquí vemos, por ejemplo, la educación pública versus la privada. Bueno, una educación pública, o por ejemplo, las escuelas oficiales serían, ¿verdad? Entonces, mayor matrícula. Hay muchos niños que están matriculados en las escuelas públicas, oficiales, que nosotros le llamamos. Un 80% y más del total, nos dice acá. Que nos habla también que hay la matriculación o la educación es gratuita y obligatoria. Nosotros sabemos que en el nivel inicial es fundamental, como les digo yo a ellos, siempre a mis alumnos, y también ahora quiero decirle a ustedes, a los jóvenes estudiantes ahí de la central, que hoy en día nos dice gratuita y obligatoria. El nivel inicial, aunque muchas familias aquí en nuestra realidad, yo no sé la realidad de esa zona, existen todavía familias que no quieren mandarle en un nivel inicial, porque dicen todavía que es mucho gasto, que viene más, pero no es esa la realidad. La educación inicial es fundamental justamente para desarrollar esas habilidades que necesitan para que este niño realmente después en un primer grado ya le sea fácil tener una conciencia fonológica y realmente después pueda avanzar a un primero, segundo y tercer grado. Entonces, es gratuita y obligatoria. Existen desafíos todavía, hay mejorías,
pero existen todavía algunos desafíos en cuanto a infraestructura y recursos, como ya mencionamos, que existen todavía instituciones públicas, jóvenes, niños que están dando clase bajo árboles, por ejemplo, en la zona norte, este lado. Entonces, existen todavía. Hay un desafío, ese desafío tenemos que ir mejorando. Hay una heterogeneidad en la calidad de las zonas. Algunas zonas o algunas instituciones trabajan perfectamente, hacen lo mejor y dan lo mejor para sus alumnos. Otros, sin embargo, por decir, llueve y ya no se van. O porque está nublado o porque hace demasiado frío, no se van. Entonces, muchas veces hay esa diferencia, muchas veces en lo que se refiere a una educación pública. Y la responsabilidad del Estado, se le da la responsabilidad al Estado para infraestructura, para materiales, para ir mejorando cada vez más lo que se refiere a los recursos. Sin embargo, en la privada, acá nos dice que hay menor matrícula, pero va creciendo, porque muchas veces muchas familias que tienen la posibilidad de inscribir en una institución privada, ellos miran esa parte, miran el trabajo, la gestión de la institución, mira el trabajo de los docentes, porque ellos quieren que sus hijos avancen. Entonces, eso va creciendo cada vez más. Y hay un acceso condicionado, que significa que hay una mensualidad, hay una matrícula, hay una mensualidad. Y cada familia, seguramente porque pueden pagar esa matrícula, ese arancel y todos los gastos que acarrea poner a una institución privada, entonces la familia seguramente va a poder y se compromete y asume esa responsabilidad. Y ahí hay muchos otros beneficios también que tiene una institución privada, que hay otro, por ejemplo, que inglés, que tiene computación, que tiene otras áreas o docentes o profesores especiales que muchas veces en las escuelas públicas no tenemos por falta de docentes o porque no hay presupuesto para ello en las escuelas públicas, por decir. Y generalmente hay mejor infraestructura en algunas instituciones, por ejemplo, las más chuchis, que cada vez más son lindas, se refieren a las privadas. Y hay una regulación y supervisión del MEC, aunque ellos sean privadas, pero sí hay unas normativas que tiene que seguir el calendario escolar, todas las resoluciones o todas las documentaciones oficiales del MEC también, aunque sea privada, tiene que seguir las orientaciones y seguir las normativas vigentes del sistema educativo en nuestro país. Entonces, hay una diferencia. Podemos ver seguramente en nuestra zona, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, si vemos instituciones públicas oficiales o privadas subvencionadas también, ¿verdad? Pero que el Estado invierte en las privadas subvencionadas solamente en lo que se refiere a dos cositas: kit escolar y sueldo a los docentes. Más otra cosa, el Estado no invierte y no realiza las mejoras en cuanto a infraestructura. ¿Profe? Sí, cuando es subvencionado también, tienen también la parte del rubro, la parte de la infraestructura, que es también ya, y sí, cobran también una mensualidad, pero una mensualidad mucho menor que una privada, ¿verdad? Que una privada, la subvencionada, y con eso se sustenta, vamos a decir, para las otras actividades que tienen que conlleva llevar una institución educativa. Así es. Bueno, el eje de sostenibilidad es la capacidad de mantener esa política educativa en el tiempo, que ya estábamos nosotros analizando que ustedes dijeron cuáles son las dos políticas que se están manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Que era Hambre Cero y el kit escolar que se está manteniendo. El problema central y los programas educativos cambian con cada gobierno, impidiendo la continuidad y la evaluación de impactos a largo plazo. Esto se refiere a la malla curricular, ¿verdad? Que en realidad que es cierto, ¿verdad? Cuando aparece
asentando, parece que va a ir, parece que va a arrancar, parece que va a ser un buen resultado, va a tener, cambia de gobierno y se cambia todito otra vez, y es empezar de nuevo, ¿verdad? Y eso no debería de ser, porque si el programa educativo es excelente, da Así es. resultados, se ve, yo no veo el porqué de cambiar, ¿verdad? Otra vez, si es que todavía no se llegó a concluir ese periodo de proyecto de tiempo que se llevó a hacer ese programa o esos proyectos, ¿verdad? Eso tendríamos que también es una cuenta pendiente para nuestros estudiantes, ¿verdad? En el futuro. Y hoy en día en educación hay muchísimos planes, programas, proyectos que se implementan en cada institución. Tenemos el Plan Sumar, tenemos NIERU, tenemos retos divertidos en el área de matemática, también ciencias naturales, tenemos también Tiquichuela en el preescolar, hoy en día le LPA, tenemos, LPA señora, también, LPA, LPA, sí, LPA. que Entonces todavía ahí sí perduran el hay tiempo. LPA está muchísimos todavía. programas y proyectos que se va implementando y que justamente queremos esa dificultad primera que estuvimos hablando de lo que se refiere a en lo que es en el área de matemática, en el área que hay dificultad en el área de matemática, también en el área de comunicación. Entonces, teniendo en cuenta esas dificultades, existen estos nuevos programas. Esto nuevo que es ENIER, oralidad, lectura y escritura, justamente para poder enfatizar y poder trabajar lo que se refiere a una comprensión lectora. Todos los programas y los proyectos son buenos si sabemos utilizar y ejecutamos correctamente. Todo es válido. Hablamos hoy en día también de una educación, por ejemplo, tiene que ser constructiva, que el aprendizaje tiene que ser significativo. Todo eso hace y tenemos que trabajar con nuestros niños, jóvenes, de esa manera, no solamente centrarnos en algo, sino que ellos mismos vayan construyendo su aprendizaje. Y existen muchísimos proyectos que el Estado está buscando y está trabajando desde el nivel inicial hasta el nivel medio, porque yo sé que en el nivel medio existen muchísimos también programas, proyectos y más en lo que se refiere a los bachilleratos técnicos. Entonces, hace que realmente podamos mejorar, pero depende exclusivamente, como está diciendo, de los gobiernos. Muchas veces estamos yendo bien, se cambia el gobierno y eso se dejó de lado y ahora vamos a tener otro nuevo proyecto, capaz sea el mismo, pero con otro nombre. Entonces, parece que estamos comenzando de nuevo y nunca termina el ciclo. Entonces, sería importante utilizar cada uno de los programas, de los proyectos que nos van a servir a nosotros, tenemos que utilizar. ¿Para qué? Para que realmente tengamos el resultado que nosotros queremos. Inclusive ahora hay muchísimas carreras técnicas que están viniendo. Un montón que a veces que yo más o menos quedé en el tiempo porque en mi época era construcción civil y lo que es refrigeración, pero hay mecatrónica, la parte de cooperativismo, técnico en deporte, que es para el nivel medio y técnico, ¿verdad? Que son carreras nuevas que ojalá que con el tiempo vaya quedando en el tiempo esas carreras que no terminen, ¿verdad? Que no terminen, que haya políticas educativas también para mantener en el tiempo y puedan haber nuevamente después también carreras de ese énfasis para la educación superior también, porque tampoco no nos sirve que estén siguiendo y después terminan y no saben cómo aplicar o dónde aplicar, ¿verdad? Entonces, es importante también saber esa parte, es una sostenibilidad también debe ser sostenible esas carreras técnicas Así para como, el tiempo, con el tiempo. por ejemplo, una realidad en mí, así como mis alumnos ya saben, cuando hablamos justamente de los diferentes, nivel medio, de los diferentes, de las dos modalidades del bachillerato técnico y del bachillerato científico,
Yo personalmente estudié, fui egresada de un técnico de administración. ¿Por qué? Porque yo no quería mudarme de colegio, pero siempre me gustó ser profesora. Entonces, igual teniendo la tecnicatura, se suponía que si yo terminaba en esa época era sexto curso, ¿verdad? Mi tercer año de la media, siendo técnico en administración de negocios, tenía que estudiar algo referente a administración o contabilidad, otra área. Sí. Sin embargo, yo estudié formación docente porque eso a mí me gustaba. Entonces, eso no significa que no me sirvió, al contrario, hasta hoy en día me sirve todo lo que yo aprendí en esa tecnicatura. Pero lo ideal sería que ya en un nivel medio ya nos estemos preparando para irnos hacia la carrera, hacia donde nosotros queremos eh, irnos o qué carrera nos gustaría, ¿verdad? Entonces, existe mucha realidad y esa es una de mi realidad personal. Así mismo es, así mismo es. Siempre hay, eso sucede, ¿verdad? Y otra vez está en manos, vuelvo a recalcar, de nuestros jóvenes que ahora están estudiando, para que ese camino de los niños, los futuros niños, puedan terminar en una carrera universitaria en el área que ellos se han recibido. Sí. Muy bien, profe. Tenemos otras preguntitas, creo que no sé si son las últimas, pero vamos a aplicarlas. Son 4 nuevamente. Y dice, ¿por qué fallan las políticas educativas a largo plazo? A ver, otras opiniones, escuchar otros por qué, ¿verdad? ¿Por qué usted cree? Sí, otros por qué, ¿verdad? Nosotros dimos algunos y queremos escuchar otros por qué, ¿verdad? ¿Por qué fallan las políticas? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que hay fallan? Walter, Así ¿por mismo. qué decir? ¿Por qué fallan las políticas educativas a largo plazo? Sí, igual más, vení. Acá ya va a venir mi alumno. ¿Por qué vos crees, hijo? ¿Por qué fallan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Una de las circunstancias por las que fallan las políticas educativas a largo plazo puede ser el cambio de un gobierno, por ejemplo. Un gobierno podría haber planeado un sistema educativo distinto y el otro que llegó cambia totalmente y entonces surge un cambio en ese planeamiento. Ese es un ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Así mismo es, sucede eso. ¿Qué mecanismos garantizan la continuidad educativa más allá de los gobiernos? Sí, ¿qué mecanismos garantizan la continuidad? Sí. ¿Otro? ¿Puede ser otro? Otro mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Un seguimiento que tenemos que seguir. ¿Cómo tenemos que hacer ese mecanismo para garantizar la continuidad educativa? ¿Cuáles serían esos mecanismos? Así mismo. Exactamente. Muy bien. La tercera pregunta, ¿la política debe adaptarse a la educación o viceversa? ¿Quiere decir la educación a la política o la política a la educación? ¿Cuál se debe adaptar? ¿Quién debe adaptarse? No sé, igual nomás de sus lugares, si no quiere venir acá, no hay Igual problema. de su lugar, te vamos a escuchar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Venimos? Ambas. Bueno, acá venir. O pueden prender, ellos tienen también, profe, su celular con su... Hola, buenas noches. Buenas noches. Digo que la política debe adaptarse también y la educación, porque sin la política muchas veces no existen ¿se puede decir? Mecanismos y la educación sí que puede mejorar gracias a la política también. Gracias. Gracias. ¿Cómo lograr estabilidad sin perder capacidad de renovación? ¿Cómo lograr estabilidad sin perder capacidad de renovación? A ver, José. Sí, que renovación. Sí. Una forma
aunque es muy poco probable que se llegue a hacer debido a cómo funcionan los sistemas de gobierno en general, sería crear una política específica al Ministerio de Educación y Cultura que no sea cambiable, sino una única política que no se pueda cambiar y que no tenga que responder al gobierno en sí, sino solamente al A la ministerio, educación. a la educación. Pues, así mismo. Esa sería una buena estabilidad. Bueno, profe, vamos a hacer nuestra síntesis, nuestras propuestas de mejora. Bueno, estuvimos hablando de lo que era el acceso. Bueno, para una propuesta para ir mejorando el sistema educativo, ampliar la cobertura rural con escuelas multigrado o plurigrado, como nosotros le llamamos, y subsidio de transporte. Entonces, si hay necesidad de ponerle, por ejemplo, un colectivo o un medio para llegar a la institución, eso va a ayudar muchísimo para que más niños estén y tengan la oportunidad de acceder a la educación. A eso se refiere eso. Entonces, ahí va a ir mejorando una propuesta Eso sería en lo también que un se refiere. proyecto del subsidio, Un ¿verdad? proyecto. Otro tema, una política que se podría implementar, ¿verdad? Un subsidio que creo que todavía no sé si hay, cómo fue en el transporte en Concepción, con subsidios. Con subsidios, sí. Y la municipalidad ayudaba a esas instituciones, o sea, a esa institución, a la comunidad le mandaba ya del campo y le traía acá a los niños aquí en la ciudad. Y los de los jóvenes universitarios, yo creo que ellos pagan un arancel mínimo para mensual, algún aporte para poder también de una parte dar Sostener. su sostenibilidad también en lo que se refiere a su transporte, en lo La que es equidad. la Sí, profe. equidad. Sí, la Sí, equidad. políticas. Adelante, profesora. Políticas diferenciadas por territorio, fortalecer educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es el fortalecimiento que nosotros tenemos que tener, al menos nosotros en el Paraguay, en cuanto a bilingüe? Y sostener también. ¿Cuál sería? ¿Idioma? El ¿Cuál? guaraní. Idioma guaraní que tenemos que sostener, que no se El pierda. castellano, guaraní, ambas cosas nosotros tenemos que manejar como futuros docentes. Sabemos que el Paraguay es un país bilingüe, entonces tenemos que manejar los dos idiomas, tanto el castellano como el guaraní. No podemos nosotros como futuros docentes decir yo no entiendo el guaraní o no entiendo el castellano, sino tenemos que entender, comprender, leer y escribir las 4 habilidades en los dos idiomas. Tenemos que manejar. Yo sé que muchas veces cuesta leer y escribir en guaraní, pero tenemos que hacer el esfuerzo de ir aprendiendo, porque siempre se aprende practicando. Porque es una realidad que van a seguir en Sí, el es tiempo una- también. Sí, El siguiente, profe. Para usted. la calidad la propuesta es reforma de formación docente con evaluación continua y carrera docente atractiva. O sea que esta evaluación tiene que ser continua, no solamente nos quedamos con uno, sino que tenemos que saber que dentro de la formación docente tiene que haber una evaluación continua y una capacitación constante. Y por sobre todo una carrera docente atractiva que realmente en esta carrera que nos estamos estudiando realmente cada vez más sea llamativo, nos guste lo que estamos haciendo y que haga que realmente nosotros sintamos el amor y esa vocación hacia la carrera docente, porque hoy en día formar a jóvenes, formar a niños y trabajar con ser humano cuesta muchísimo, pero nosotros si realmente queremos, vamos a poder. Cuesta, pero no es imposible. Tenemos que dar lo mejor. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Si realmente asumimos con toda esta tarea y esta vocación de ser docente. Así mismo, porque en nuestras manos está una formación del futuro de ellos, ¿verdad? Entonces, hay que ser consciente de esa parte en manos de los docentes y ahora de los estudiantes también el futuro en sus manos va a estar. Bien. La eficiencia, auditorías de uso de recursos,
y rendición de cuentas a nivel institucional, que eso siempre es importante también realizar, ¿verdad? Quienes están en la cabeza, ¿verdad? Quien hace esa gestión, es importante también que se rinda cuentas, ¿verdad? Que se haga una auditoría de esos recursos y que podamos, ¿verdad? Que sea algo a nivel de la comunidad, que todo sepa. El siguiente, profe, para usted. Sí, ahí también quería aportar en lo que se refiere a la rendición de cuentas a nivel institucional. No solamente la rendición de cuentas, lo que se refiere a la parte monetaria. Sabemos que en una institución hay un proyecto educativo institucional que tiene 4 dimensiones: la pedagógica, administrativa, organizacional y comunitaria. Y en base, teniendo en cuenta cada institución, el director, conjuntamente con sus docentes y la comunidad educativa, tiene que rendir cuenta qué hicieron en la parte pedagógica, porque el Estado invierte en materiales, en kit escolar, en cuadernillos, entonces en dar programas, proyectos, entonces hay que rendir cuenta en lo que yo realicé como institución, como docente en mi sala de clase durante esta etapa, la primera etapa y la segunda etapa. Entonces hay que trabajar tener esa cultura de rendir cuenta de las 4 dimensiones que tenemos que trabajar nosotros como futuros docentes y donde más nos atañe a nosotros en la parte pedagógica. Tenemos que hacer esa autoevaluación, qué me falta mejorar y cómo tengo que hacer lo que a mí me corresponde como docente. Entonces, eso también es importantísimo para tener una eficiencia en lo que se refiere en educación. También es importante. El gasto, incrementar la inversión al 7%. Dijimos nosotros que en Paraguay se invierte un 3,5%. Entonces, lo ideal, lo bueno, lo que se espera es una mayor inversión en educación y crear fondos plurianuales de educación, que ver cómo podemos ir, en qué parte o en qué dimensión aportar más o invertir más, porque cuando invertimos, ¿qué significa? Hay que ver resultado y ese resultado tiene que ser lo mejor, eso es lo que se espera. Entonces, se supone si hay mayor inversión, que va a haber mejor resultado. Entonces, eso también es una propuesta que podemos eso se tiene que ir madurando y viendo qué posibilidad hay. Sí mismo, profe. Ahora, la institución pública versus la privada, regular y supervisar la educación privada, fortalecer la pública con recursos y gestión. Y eso es también relativo de regular y supervisar la educación privada, porque hacen las supervisiones hacen Ese eh, acompañamiento, ese de monitoreo. supervisar, acompañamiento, lo mismo que hacen con las instituciones públicas en cuanto a académico, solo que hay diferencia en recursos y en la parte de monetaria, vamos a decir que la privada es solamente, y la pública sí hay que hacer rendición de cuentas. Pero tanto en la privada como en la pública, las supervisiones hacen un control de académico y de observación y todo lo que conlleva como tejo esas 4 dimensiones. Sí, tanta en las 2 supervisiones, tanto la parte la supervisión pedagógica y la supervisión administrativa, trabajan conjuntamente con ambas instituciones de las gestiones, ya sea oficial, privado o privada subvencionada. Ah, sí, exactamente. El siguiente, profe. Y la sostenibilidad es crear consensos parlamentarios multipartidarios para políticas educativas de Estado. Es decir, entonces, que tenemos que ir trabajando, que las políticas nosotros sabemos que no es el partido político, sino es el sistema que nosotros, cómo vamos a estar trabajando en el área, en educación específicamente desde el Estado. ¿Cómo vamos a trabajar en el ámbito educativo para ir mejorando? Crear consenso, o sea que es importantísimo escuchar a varios sectores, ya sectores docentes, familia, niños, directores.
Entonces, eso hace que realmente, eso va a hacer que realmente responda y que cada uno de los actores donde nos corresponde estar, hacer lo que hacemos, hacer lo que debemos de hacer con responsabilidad, porque muchas veces es fácil criticar, muchas veces es mirar desde arriba, pero yo en mi rol docente, ¿qué hago? Como mi rol de director, ¿qué hago? Como mi rol de mamá o de papá, ¿qué hago? Y como estudiante, estoy cumpliendo con mi obligación y como mi derecho de estudiante. O sea que los 4 actores es importantísimo que cumplan sus roles con responsabilidad, porque muchas veces queremos ver nomás como mi derecho, pero también tengo una obligación. Sí mismo. Bueno. Con eso culminamos con eso, profesora Sonia. Sí, así es. Entonces, de mi parte y aquí desde la sede de Concepción, le queremos dar las muchísimas gracias. Fue un gusto trabajar con usted, profe, con los jóvenes también ahí de la central. Entonces, voy a dar la vuelta para que también los alumnos se puedan despedir un ratito. De mi parte también, profe, muchísimas gracias por el ahí le van a apoyo. ayudar a estar aquí re atento. Sí. Muchísimas gracias también a ustedes, que fue una buena participación. Detrás de la profe. Desde la sede central también, de las compañeras y compañeros que están acá también, muchísimas gracias por la participación y darnos la oportunidad de interactuar y de hacer un lindo debate. Muchísimas gracias. A mi lado nuestra directora, la profe Margarita, que siempre nos acompaña, que es importante su apoyo permanente en cuanto a la parte de educación. Profe Margarita, yo de todo corazón te quiero dar las gracias por tu acompañamiento, por estar ahí, por decirnos, Sonia, estar pendiente de cada una de nosotras y por no abandonarnos. Yo sé que muchas veces es un gran desafío es estar conectados y dar nuestra clase de esta manera. Y gracias de todo corazón y de verdad por el acompañamiento, por tu buena predisposición, por esa apertura que tenés con nosotros y la paciencia por sobre todo. Entonces, gracias, profe. Y profe Ramona, fue un gusto enorme haber trabajado con usted. Mis felicitaciones. Yo no sé si van a venir acá detrás de mí también, profe, para que les puedan ver. Así Vengan, mismo, que vamos vamos a a hacer una felicitaciones fotito a ahí. las dos. Un fuerte aplauso para estas dos profesoras Vengan, chicos. que hicieron posible el día de hoy esta clase espejo. Aquí. Felicitaciones a todos los participantes, tanto de la central como también de la filial Concepción. A nosotros nos emociona muchísimo hacer este trabajo. No es nada fácil porque como no somos nacidos digitales nos cuesta más, pero para nosotros es un placer hacer este ensayo y espero que no sea la única vez que tengamos este contacto a nivel virtual, que tengamos varias clases de espejo con otras profesoras, otros temas, ¿verdad? Con otros cursos, esa es la idea. Así es que muy interesante la clase el día de hoy. Aprendí yo muchísimo con ustedes y nos damos cuenta que sí hace falta un trabajo, pero arduo todavía en nuestras políticas educativas. Y miren, ahí está la esperanza de una educación mucho mejor. Futuros docentes de la República del Paraguay, tanto en Concepción como aquí en la ciudad de San Lorenzo, departamento central. Orgullosa de estar con ustedes, orgullosa de las profes, la profe Ramona, la profe Sonia. Gracias por toda la enseñanza que el día de hoy nos da. Y yo creo que nuestra decana va a estar muy, pero muy contenta con este trabajo realizado. Ya oportunamente les va a llegar su certificación por esta participación, también a la doctora Rosalba, como hace 15 días estuvimos también ansioso queriendo realizar la primera clase espejo, que también fue realmente un trabajo maravilloso. Así es que esto es lo que hace que nuestra herramienta fundamental dentro de educación superior, que es la internacionalización,
nos dé esa posibilidad de hacer a nivel nacional clase espejo y yo creo que pioneros sí vamos a hacer así como lo indica el objetivo de esta herramienta tan valiosa que es hacer clase espejo. Muchísimas gracias y ya le dejamos descansar, profesor. Muchísimas gracias. Pero Profe Ramona, gracias por todo, profe. Y un vamos a ver, placer, placer. realmente merecemos un fuerte aplauso a todos. Sí, un placer y a la orden siempre. Siempre. Sí. Saludos, Bueno, saludos hacia gracias. Concepción. Hasta luego. Bueno, Hasta gracias. mañana. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, Luis. Qué paciencia, ¿no? Sí. Luis.